Amén, hermanos. A ver si luego podemos compartir esta clase, vamos a grabarla ya. Hermanos, bueno, como siempre nosotros tenemos constantemente clases los días martes en el discipulado. Yo le digo a los hermanos, en cualquier momento, como es un estudio bíblico, en cualquier momento podemos interrumpir si hay alguna pregunta. O a su vez, si alguien ve algo ahí y quiere aportar al estudio, es bienvenido. Hoy día nos corresponde echarle un vistazo a Hechos capítulo 10. Eh, la verdad que, fíjense, hemos llevado harto tiempo y hemos avanzado solo hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, prácticamente en la mitad, unos dos versículos más estaríamos en la mitad del libro de los Hechos. Y hemos visto cosas bastante interesantes acerca de este libro precioso, histórico, pero también nosotros como pentecostales creemos que también aquí no solamente vemos relatos del escritor que es Lucas, sino que vemos teología en ese relato, lo que nosotros llamaríamos la teología lucana. Generalmente, no quiero generalizar, pero generalmente se le atribuye toda la doctrina al apóstol Pablo, que es correcto que él es como el perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Sin embargo, cuando nosotros vemos la trayectoria en la recopilación de datos y las propias vivencias de Lucas con el apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta que hay mucha teología ahí. Entonces de ahí nace la idea de que verdaderamente hay que examinar con la lupa también teológica el libro de los Hechos, ya echarle un vistazo a qué tanta teología hay, y de ahí donde nace la idea de la teología lucana. ¿Qué encontramos ahí como teología? Si verdaderamente son hechos históricos los que sucedieron ahí simplemente, o son aplicables para el día de hoy y tenemos conceptos teológicos que nos puedan ayudar el día de hoy a desarrollar nuestra vida como iglesia. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que la iglesia no comenzó la reforma, para nada. La iglesia, un libro de los hechos. Entonces, si necesitamos ver una mirada verdaderamente real a, a lo que debiera ser la condición natural de la iglesia, es esencial que le echemos un vistazo al libro de los Hechos. Ahí nosotros tenemos la iniciación de la iglesia, cómo la iglesia se desarrolla en su primer inicio, cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia y cómo la iglesia va desarrollándose naturalmente a medida que pasa el tiempo. Hermanita Daniela, que el Señor le bendiga, bienvenida también. Espero que esté todo bien por allá con las lluvias y eso. Dios le bendiga, hermanita Daniela. Muy bien. Alguna vez el año pasado creo que nos invitaron a un evento en Santiago, los que nos acompañaron se acordarán, que yo prediqué acerca de este texto y el título del sermón de aquella instancia era específicamente como lo tenemos aquí, el Pentecostés de los gentiles, ¿cierto? Y ahí analizamos de manera muy superficial el hecho de cómo ahora ese avivamiento pentecostal que ocurre en Hechos capítulo 2 con la iglesia judía, con la iglesia israelí, ahora viene a ocurrir con los gentiles. Ahora tienen que pasar 10 capítulos para que los gentiles puedan, de alguna manera, disfrutar del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí vemos nosotros como tenemos a Pedro, que es considerado el apóstol de los judíos, y por otra parte aparece Cornelio, que es un centurión romano, sería un gentil, y vemos nosotros que a través de la obra del Señor en Pedro y en Cornelio, Cornelio que era un hombre, vamos a verlo también ahí, que buscaba al Señor, se rompe una barrera, se cae una barrera. O sea, esa separación que había entre los gentiles y el pueblo judío ahora eh, digamos, rota por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso vamos a analizar el día de hoy en este estudio. Amén. Déjenme ver aquí si logro ir cambiando la diapositiva. Muy bien. Cuando nosotros vemos el capítulo 10, nosotros podríamos decir que aquí ocurre un giro en la historia de la iglesia. En el Hechos capítulo 10 se narra el evangelio eh, cruzando por primera vez de forma plena y aprobada por Dios
las fronteras que separaban a los judíos de los gentiles. ¿Ya? No es solo la conversión de este personaje que es Cornelio, no es solo eso, sino que es el momento en que la iglesia comprende que el pueblo de Dios ya no se define por una etnia, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Ya se rompe la barrera, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay chilenos, no hay argentinos. Ahora, todos aquellos que tienen su confianza puesta en el Señor Jesucristo, se pasan de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y por ende pasamos a ser parte de la iglesia. Y aquí se resalta un versículo que es el versículo 34 del capítulo 10. Vamos a ir leyendo de alguna manera los versículos a medida que avancemos. Y se resalta esta frase: Dios no hace acepción de persona. Y eso es maravilloso, eso es precioso. El saber de que el creador de la iglesia, el Señor Todopoderoso, no tiene preferidos. Él no hace acepción de personas. Y aquí vemos claramente como los que eran su pueblo, en un principio le dan vuelta a la espalda al Señor, ahora el Señor da vuelta a la espalda, okay, yo ya no tengo preferidos, ahora yo voy por aquellos que están perdidos. Entonces aquí, ¿qué sucede? Se rompe una barrera, cae el muro entre judíos y gentiles, y ahora se demuestra a través de este episodio en el capítulo 10 que el Evangelio es para todo el mundo, para toda nación, para toda etnia, para toda raza. Y también nosotros vemos aquí lo que los teólogos denominarían como el Pentecostés de los gentiles. Y nosotros diríamos que también que es un segundo Pentecostés. El primero lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y ahora en el capítulo 10 el Espíritu Santo vuelve a descender ahora eh, sobre los gentiles. Y ustedes se van a dar cuenta cómo es el propio Pedro quien dice, oye, esto sucedió al igual que nosotros al principio. ¿Ya? ¿Y qué provoca esto? Provoca que más adelante en el capítulo 15, a través de esta ocasión de que el Espíritu Santo bautiza a los gentiles, se siembra la semilla para el futuro concilio, el primer concilio de la iglesia que se va a llevar a cabo en Hechos 15. Y ese concilio va a tratar sobre el debate de que si los gentiles tienen que seguir la ley, tienen que guardar la ley, o que si la salvación es para verdaderamente para los gentiles. Y ese es un capítulo bastante especial. ¿Ya? ¿Alguien iba a hablar algo, hermano? Escuché un ruido por ahí, que Dios les bendiga. Adelante, hermano, sí, sin temor, interrumpan nomás, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? No, no veo a nadie, pero ponga, ahí tienen este para comentar ahí, para poner un dedito para arriba, cualquier cosa. Ya, ahora, panorama para ver este estudio del día de hoy. Vamos a ocupar 4 lentes, pondríamos aquí. El contexto histórico-cultural, ¿ya? Esto ocurre en Cesarea, en el siglo I. Vamos a ver cómo es el mundo del siglo I, la cohorte italiana, no corte, cohorte, y las leyes de pureza. ¿Ya? También vamos a ver por bien sobre la mesa una exégesis del texto, y ahí vamos a ver la doble visión, el discurso de Pedro y la estructura de la narrativa del mismo discurso. ¿Ya? Vamos a ver también la inclusión de los gentiles, y aquí nosotros vemos la universalidad del Evangelio en su lugar en el plan de los hechos. Y aquí esta palabra va a ser clave, hermanos. Si bien es cierto, el Evangelio es universal, nosotros no somos universalistas, porque a nosotros los pentecostales se nos acusa a veces de ser universalistas. ¿Qué es esto? ¿Qué significaría esto? Que nosotros predicamos que al fin y al cabo ellos hacen este muñeco de paja, es decir, los arminianos enseñan que como Cristo murió por todos, entonces el Evangelio es universalista. Si Cristo murió por todos, todos tienen que salvarse. Y eso verdaderamente es tirar balas a un muñeco de paja, no es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos es la universalidad del Evangelio, que el Evangelio debe ser predicado a todo el universo. ¿Ya? Y eso va a tener su lugar aquí, específicamente en el libro de los Hechos, en los comienzos de la iglesia, cómo se expande el Evangelio. ¿Ya? Y también al final vamos a ver de alguna manera alguna aplicación práctica para nosotros, porque pueden haber prejuicios en nosotros, ¿ya? Pero también vamos a ver cómo esto nos ayuda en la misión de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo hoy.
cómo Dios obra el día de hoy. Muy bien, cuando hablamos del contexto histórico, Cesarea, la parte marítima, acuérdense que, y esto va a ser importante también, porque el apóstol, hasta este instante, cuando llegamos al capítulo 10, el apóstol está habitando en la casa de un curtidor a la orilla del mar. Por eso nuestros ojos se centran en la parte marítima, ¿ya? Es una ciudad romana junto al mar, puerto construido por Herodes el Grande, sede del gobernador y de las tropas romanas de Judea. Ahí tenemos nosotros una población mixta entre griegos, romanos, judíos, y de alguna manera esta mezcla eh, de población naturalmente provocaba tensión por las costumbres, por las creencias, pero de alguna manera esto se convierte en el símbolo gentil eh, a las puertas de lo que nosotros vemos como Israel. ¿Ya? Acuérdense que el Evangelio nace en Jerusalén, la iglesia nace en Jerusalén y ahí se expande hacia afuera. ¿Ya? Ahora, en cuanto al escenario providencial, que el Evangelio alcance a los gentiles, precisamente aquí subraya el alcance universal del mensaje. Acuérdense de esto. Nosotros creemos en un Evangelio universal, no somos universalistas para cuando algún, eh, algún calvinista, algún reformado le diga, no, ustedes son universalistas. No, eso es una mentira. Nosotros no creemos que todos se van a salvar. Somos, eh, creemos que el mensaje es universal, pero se van a salvar aquellos que responden con fe al mensaje. ¿Ya? Entre los judíos y gentiles había naturalmente un muro de separación. Acuérdense que las leyes judías eran estrictas. Eran tan estrictas que ellos no se mezclaban con gente gentil. Para ellos los gentiles no eran nadie. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, para entender esto que se diría como un escándalo en Hechos 10, se debe sentir esa fuerza, el peso de la barrera eh, que ponía la ley entre los judíos y los gentiles, y cómo esa barrera se rompe guiada por Dios. Por ejemplo, tenemos las leyes de pureza. La Torá distinguía lo puro de lo impuro, alimentos, contactos, compañías, y compañía, perdón, marcaba la identidad del pueblo santo. Y nosotros nos dimos cuenta en la última clase que tuvimos, en que Pedro de alguna manera llega hasta donde esta persona, hasta donde este curtidor. Y ahí vemos que Dios ya está haciendo algo, porque Pedro no tenía que estar sobre alguien que trabajaba con cueros de animales muertos, porque para ellos era una inmundicia, no podían tocar eso. Entonces vemos que Dios ya está tratando con él, de alguna manera. Y todas estas cosas distinguían entre los judíos y el pueblo gentil. Había una separación social también. Un judío devoto evitaba entrar en la casa de un gentil o comer con él por temor a la contaminación ritual, ¿ya? Y bueno, los gentiles también, como Cornelio, adoraban al Dios de Israel y en el caso de él daban limosnas, pero seguían al margen de la ley, del pacto mosaico, digamos. Eran temerosos de Dios, pero no eran judíos en religión, digamos. ¿Se entiende la idea, no? Ahí por primera vez vemos a una persona gentil buscando de Dios, creyendo en Dios y buscando el favor del Señor. Ahora, cuando hablamos de los protagonistas del libro de los Hechos, en el capítulo 10, naturalmente sale a la luz el protagonista principal, el que, digamos, por decirlo así, provoca toda esta situación, que es Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Es un centurión. Eh, y aquí donde nace la palabra cohorte, ¿ya? Y cohorte tiene que ver con el grupo de ejércitos, ¿cierto? Bueno, era un centenar, por eso es un centurión, porque estaba a cargo de 100 personas. Entonces tiene que ver específicamente con la parte de, de soldados, ¿ya? Ahí dice, comandaba unos 100 soldados, era hombre de autoridad, tenía disciplina, prestigio en el ejercicio imperial. Pero
esta persona de alguna manera llegó a ser piadoso y temeroso de Dios. Son palabras que se ocupan en el texto. Cuando ustedes lean el texto 10 van a encontrar estas palabras, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y si nosotros vemos eso el día de hoy, vamos, ya prácticamente no existe eso. Él adoraba a Dios con toda su casa, daba muchas limosnas y oraba continuamente. Ahora, pero había un problema en él. Si bien es cierto, él estaba buscando a Dios, pero lo estaba buscando de manera equivocada. ¿Ya? A pesar de su devoción, seguía siendo un gentil incircunciso, sincero, pero sin plena comunión con Dios. Estaba buscando a Dios. O sea, acuérdense que hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por su contraparte, tenemos al apóstol Pedro, ¿cierto? Que aparece en los últimos versículos del capítulo 9, en Jope, en la casa de Simón el Curtidor, ¿ya? Y el apóstol Pedro viene a figurar en el libro de los Hechos como uno de los líderes de la iglesia primitiva, ¿ya? Esta persona está arraigado en la fe y en las costumbres judías. Nosotros vamos a ver que Pedro de alguna manera lucha por bastante tiempo entre qué hacer, a pesar de que Dios lo usa a él en este aspecto para llegar al pueblo judío, pero nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas 2, a Pablo reprendiéndolo porque él de alguna manera actuaba hipócritamente. Entonces, cuando se apartaba para no hacer sentir mal a los judíos, se apartaba con ellos. Y cuando no estaban ahí, ya hacía lo que actuaba hipócritamente en realidad. Entonces, yo creo que Pedro tuvo por muchos años este problema entre sus costumbres judías y verdaderamente la aceptación a los gentiles, o por lo menos convivir con ellos. ¿Ya? Este se hospeda con un curtidor, y aquí lo que yo le decía antes, es un oficio que para el pueblo israelita era de impureza ritual, porque trabajaba con cueros de animales naturalmente muertos. Y la ley decía que no un israelita no debía tocar un cadáver porque iba a ser inmundo, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros vemos aquí que Dios ya está preparando, como decía adelante, el corazón de Pedro para ampliar los límites del Evangelio. ¿Ya? Ahora, antes de que los gentiles cambien, y esto es interesante, hermanos, y que también nos debe ayudar a nosotros como iglesia, porque nosotros queremos algunas veces que las cosas pasen así rápidamente, que el Señor nos use, o queremos, los que llevamos a lo mejor más tiempo en el Evangelio, queremos que las cosas pasen rápido, que el Señor transforme los corazones, pero Dios tiene que partir por lo primero. Antes que los gentiles cambien verdaderamente, debe cambiar la mirada del propio apóstol que lleva el Evangelio. Y esta mirada está 100% fijada en lo que ellos consideran impuros. Porque si bien es cierto está el ritual de los animales muertos, ellos consideraban a los gentiles como gente impura. Entonces Dios tiene que romper esa barrera del propio corazón de Pedro para después llevar el Evangelio, y que ahora sí la gente que verdaderamente es mirada como impura pueda de alguna manera ser transformada. Ahora, en el capítulo 10 nosotros encontramos la estructura narrativa del texto de la siguiente manera. Eh, Pastor, disculpe. ¿Me escucha? sí, se escucha fuerte y claro. No quería hacer hincapié a lo que estaba diciendo usted sobre el cambiar el corazón del apóstol o del predicador. Creo que es con lo que usted daba también el ejemplo el día domingo, cuando decía que usted que había muchos predicadores en la calle, cuando dicen, te voy a pegar de un bibliazo en la boca, ¿se acuerda? Sí, Y sí. yo creo que por ahí también ha ido cambiando también el evangelio, po. O sea, el evangelio que nosotros predicamos en cuanto a un mensaje de fe, esperanza, amor, se ha transformado en un evangelio totalmente hoy día violento. Entonces, al tomar el contexto de que Dios está cambiando el corazón de Pedro para poder llegar a los gentiles, de igual forma debería cambiar, bueno, pedir nosotros que Dios cambie nuestro corazón también al momento de predicarle a la gente afuera, de ponernos también que nosotros somos personas que fuimos quizás pecadoras, malas, colocarlo en ese contexto también para poder llegar al evangelio, con el evangelio a todas esas personas. Quería connotar eso, pastor. Perfecto. Sí, amén. Es necesario.
es necesario en realidad. Y es una, eh, es un desafío en realidad para nosotros el mirar el Evangelio de esa forma, en que Dios nos cambie primero a nosotros para que pueda cambiar a otras personas. En cuanto a la estructura de la narrativa del Hechos, gracias hermano Pedro, de Hechos capítulo 10, nosotros vemos que de alguna manera Lucas va a entrelazar el trabajo que Dios hace en Pedro, que está en Jope, y en Cornelio, que está en Cesarea. ¿Y cómo lo hace? A través de la visión que tiene Cornelio y a su misma voz, a su misma vez, la visión que va a tener el apóstol Pedro. ¿Ya? Un ángel le manda a enviar por Pedro a Jope, mientras que van a buscar a Pedro, Pedro tiene un éxtasis, ¿cierto? Y en ese éxtasis él ve un lienzo con animales y donde el Señor le dice, oye, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, jamás he comido yo cosa inmunda. Y, bueno, y vemos que el Señor le dice, mira, no llames inmundo común a lo que yo he santificado. Luego, como subsiguiente, se encuentran los dos. Pedro, Dios le ordena a Pedro que verdaderamente vaya con los mensajeros, y él va y llegan a ese lugar y entran a la casa de un gentil, lo que para él era, como decíamos delante, difícil de hacer. Ahí nosotros vemos que ocurre el discurso de Pedro, la predicación de Pedro. Y este es el famoso querigma. ¿Han oído hablar alguna vez de esta palabra querigma, hermanos? Ahí levánteme la manita que el hermano Pedro ha oído hablar de esa palabra querigma. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. El Fíjense, nacimiento, no sé qué cuánto y manito todo. Pedro, Cofre también. ¿Sí? ¿Alguien estaba comentando? La predicación del Evangelio. Exacto. Es la predicación primitiva. El querigma es la verdadera predicación primitiva de nuestros primeros hermanos. Y como ustedes ven en el cuadro con el número 4, se van a dar cuenta que el querigma tenía los siguientes componentes. En el querigma se enseñaba que Jesús es el Señor de todos, pero que ese Señor fue muerto por nuestros pecados, y también el querigma enseñaba que Cristo había resucitado y que a través de su muerte y resurrección daba justificación para aquellos que creían en él. Ahí está, podríamos decir nosotros, el evangelio de alguna manera completo. Cristo, Señor de todos, muere por nuestros pecados y resucita. Y a través de su resurrección, ¿cierto? Nuestros pecados son perdonados. A través de su muerte en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Y por último, como consecuencia de narrativa, nosotros vemos que ocurre después del discurso, o mientras fíjense, porque mientras Pedro predicaba, ocurre lo que nosotros llamamos el Pentecostés gentil. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles y los gentiles son bautizados. Y aquí es donde nace una pregunta, hermanos amados, que, bueno, algún día podemos tratar ese tema, que es acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos dos corrientes dentro del pentecostalismo, a una que se le llama la corriente que son evidencialistas. Esta corriente dice que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, deben haber evidencia de ese bautismo. ¿Cuál sería la evidencia? El hablar nuevas lenguas. Otros van a ser más mesurados y van a decir, no es necesario que hayan evidencias. Bueno, el evidencialista va a decir, oye, Lucas, en todas las veces que las personas fueron llenas del Espíritu Santo, bautizadas con el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas. Otros van a decir, no, mira, lo que pasa es que Pedro, al final el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los dones, dice que no todos hablan en lenguas. Entonces ahí hay como una dualidad en cuanto a la iglesia pentecostal. ¿Ya? Yo sé que acá hay algunos hermanos que Dios le ha dado esa bendición de hablar en lenguas, ¿cierto? Pero esto, digamos, a modo para que se sepa, ¿ya? Porque les van a preguntar, son términos que se ocupan generalmente. Evidencialismo. ¿Ya? Vayan, anótenlo por ahí, vayan apuntándolo. Muy bien, vamos del versículo 1 al versículo 8. Ahora sí, comenzamos la lectura. Dice,
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, hermano, los detalles importantes. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de un cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y do el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí nosotros vemos la primera visión de Cornelio. Bueno, la visión de Cornelio, se cree que la novena hora sería aproximadamente las 3 de la tarde. A esa hora Cornelio estaba en oración. Hermano, yo les voy a decir algo. Si verdaderamente queremos que Dios, eh, o sea, ver cosas naturales de Dios, tener experiencias espirituales con el Señor, creo que este es un buen plan. Estudiar la Biblia, estar en oración, estar con el Señor, hacer obras de Dios. Y él, en medio de la oración, él ve claramente cómo un ángel de Dios se le aparece. Y el ángel, fíjense las noticias que le da. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, si bien es cierto, su teología no era correcta, su forma de adorar probablemente no era la correcta, pero había una devoción sincera. Y cuando había una devoción sincera, esa devoción sincera fue vista, y no solo vista, sino que fue respondida por Dios. Y esto fue, escuche bien esto, fue aún antes de conocer el Evangelio. Es por eso que nosotros no somos cerrados en el plano cerrados así majaderamente. En el cielo yo creo que nos vamos a encontrar sorpresas, hermanos. Yo creo que hay gente de otras religiones, como por ejemplo la religión tradicional, que verdaderamente está buscando a Dios. Yo creo con todo mi corazón que hay gente católica que está buscando a Dios y que en algún momento probablemente lo van a encontrar, y nos vamos a encontrar con sorpresas. Porque si hay gente sincera que está buscando a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, pero está siendo sincera, van a encontrar a Dios. Este caso nos demuestra claramente que así sucedió. El hombre era sincero, pero no tenía la teología correcta. ¿Ya? Entonces, el ángel le dice: mira, han sido traídas delante de la memoria de Dios tus oraciones, tus limosnas, el Señor ha visto lo que tú estás haciendo, entonces ahora envía y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, fíjense, Dios no envía al ángel para que él predique. La predicación del evangelio es encomendada a nosotros. Por eso es importante que nosotros hablemos del evangelio, hermanos, prediquemos de Cristo en nuestros trabajos, con nuestras amistades. Eh, el ángel simplemente viene a decirle: mira, estás equivocado, no hay cosas que quizás no las entiendes, pero el Señor tiene un hombre preparado para que te enseñe el mensaje, para que hable lo que tienes que saber. Entonces envía por él te va a enseñar todo lo que Dios quiere que aprendas. Es decir, el Señor tiene como sus testigos del Evangelio a la iglesia, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos que la iglesia no trabaja separada del Espíritu de alguna manera, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio y el que nos daría, ¿cierto?, la facultad, la valentía para ser testigos hasta los fin de la tierra. Pero tenemos que ser testigos. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero no va a ser nuestra pega. Él nos va a capacitar para que nosotros hagamos la pega que tenemos que hacer. ¿Se entiende, cierto, hermanos? Dedito para arriba ahí. Acuérdense, cualquier duda pueden interrumpir. Ahora, de alguna manera Cornelio estaba tan interesado en buscar de Dios, estaba tan interesado en orar a Dios, en tener comunión con Dios, que él obedece inmediatamente. O sea, él no espera, él llama al tiro a sus criados y llama a un soldado que también es piadoso, ¿cierto? Y les cuenta lo que sucede.
Entonces ahí vemos nosotros que la fe del ser humano debe tener naturalmente acción, debe llevarnos a la acción. No podemos simplemente decir, ah, sí, yo creo que se me apareció Dios, o yo creo que lo que dice su palabra, si no verdaderamente no vemos o no llevamos al acto real nuestra fe. Muy bien, mientras esto sucede, mientras ellos van camino a buscar a Pedro, ¿cierto? Ahora es Pedro quien tiene un éxtasis, ¿ya? Quien tiene una visión. ¿Y qué es lo que ve Pedro? Lo que ve Pedro simplemente lo vamos a leer del versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjense las similitudes. Los dos orando. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, al mediodía, orando en la azotea, Pedro tiene hambre y cae en éxtasis. Ese lienzo muestra toda clase de animales puros e impuros que estaban juntos. Acuérdense que la ley decía que no podían comer animales que eran considerados impuros. Pero la voz dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él responde: nunca he comido nada común o inmundo. Y entonces ese es el propio Señor que tiene que decirle: no, Pedro, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Qué significa esta visión? Lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo. No se trata en el fondo simplemente de la comida, aunque sí está abarcando, por supuesto, la comida. Y ahora ya, digamos, podríamos comer, entre comillas, de todo. Ahora más que nada hay que cuidar el tema de la salud, pero no es que vamos a despreciar algo porque sea en sí inmundo. El apóstol Pablo va a venir a hablar que todo lo que es santificado, todo lo que presentamos delante de Dios, por la oración es santificada. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede aquí? La visión traspasa de los alimentos a las personas. De alguna manera la visión usa lo puro e impuro de la comida como una parábola, porque el verdadero tema van a venir siendo los seres humanos. Y, y nos vamos a dar cuenta que el propio Pedro lo va a interpretar cuando él está hablando. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esto nos vamos a dar cuenta que se hace repetidamente. ¿Ya? 3 veces. O sea, una triple repetición subraya lo definitivo del cambio. Y vence de alguna manera la resistencia del apóstol Pedro, la resistencia a comer las cosas que se consideraban inmundas. ¿Ya? Entonces vemos nosotros que Dios va adelante. La iniciativa de traer a lo que se consideraba inmundo hacia Dios no es de Pedro, no es de la iglesia, es de Dios, es divina, digamos. Pedro no reduce una idea, no deduce una idea, sino que simplemente obedece a la revelación. No está dispuesto a cuestionar nada, sino que simplemente él va a obedecer lo que Dios le está mostrando. Adelante, Pedro. Pastor, quiero hacer una pregunta porque, bueno, yo creo que muchas veces a lo mejor se ha hablado, pero ¿qué pasa hablando del tema de la comida, sabiendo que el contexto obviamente va a hablar que el evangelio se va a expandir a todo, ¿cierto? A todos, incluso los que ellos encontraban inmundos, que a los samaritanos, los griegos, toda esa gente. Pero en este caso,
como dice usted, el apóstol dice que una oración. ¿Qué pasa con el tema, en este caso, de las prietas, por decirlo así? Porque cuando mataban un animalito, ¿cierto? Venía el que estaba matando, ponía el vaso ahí, cuando estaba cayendo la sangre, se mandaba un trago de sangre. Claro, bueno, la ley decía que no comerás, no comerás la sangre de los animales, porque en la sangre está la vida. Eso era y claro, tenía que ver específicamente con eso, que mientras moría el animal, o simplemente, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, alguna vez el programa A Prueba de Todo, donde él se va a sobrevivir y a veces se comía las culebras vivas, las cortabas por la mitad y las masticaba. Eso es lo que Dios aborrece en realidad, pues está comiendo, digamos, la sangre viva. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el apóstol Pedro dice de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin comprar, eh, ¿cómo se llama? Sin dudar de nada. Ya, coman. Y de hecho, cuando visiten alguna casa, de los que se les ponga en la mesa, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora todo es santificado por medio de la oración. Antes no se podía comer cerdo, el conejo, algunas, bueno, del mar, nada que no tuviera escama no se podía comer, era considerado inmundo. ¿Ya? Entonces, a través de esto, de alguna manera, Dios rompe esas barreras. Y en el tema de la sangre, específicamente, si hubiera alguna sangre que ya después del nuevo pacto verdaderamente es la que llama la atención o la verdaderamente importante, sería la sangre de Cristo. Si antes no se permitía comer sangre, ahora es el propio Señor Jesucristo que nos imparte su sangre a nosotros, la sangre perfecta. Es más, ustedes se van a dar cuenta que el Señor usa este término, tomad y bebed en el tema de la Santa Cena, esto es mi sangre. Entonces, ahora en el nuevo pacto, ya nada es inmundo, impuro en sí mismo. Así que a los que les gusta, coman con confianza. Lo que sí, y aquí claro, el apóstol Pablo utiliza o apela verdaderamente a la sabiduría de las personas. Supongamos que en esta congregación o en alguna iglesia alguien diga, ¿saben qué? El comer prieta es pecado, eso yo no lo puedo comer. Su conciencia es débil. Entonces, como su conciencia es débil, él no va a comer porque va a considerar que es un pecado. Y el apóstol dice, bueno, tú que eres fuerte y sabes que no vas a cometer un pecado, no te comas las prietas delante de esa persona que es débil, ¿cierto? Por motivos de conciencia. Entonces, si esa persona que es débil te ve a ti comiendo algo que le va a dañar su corazón, ya no andas conforme al amor. Adelante, Pedro. Pastor, entonces lo que habla bueno, adelantándose un poquito, porque en el Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, hablan sobre ese tema, lo que el apóstol dice que se nieguen a los ahogados, al mismo tema de la sangre. Entonces también eso lo refuta. ¿Podemos nosotros hacerlo de igual forma? ¿Era para ellos nomás eso? Claro, lo que pasa es que acuérdense que siempre la revelación es progresiva. No se recibe toda la revelación al tiro. Es el primer concilio de la iglesia. Nosotros vemos que en ese primer concilio se les dice, bueno, no inquietan a los gentiles que se están convirtiendo, solamente que guarden esto, ¿cierto? Los sacrificados a los ídolos, los ahogados y se abstengan de sangre. Eso ocurre en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia se está formando. Incluso antes, bueno, no sé, no, Pablo ya estaba convertido en ese entonces. Pero vamos a ver nosotros que es el propio apóstol Pablo que de alguna manera va a venir a corregir eso más adelante y a decir nada es impuro en sí mismo. Entonces ahí vemos nosotros que la revelación es progresiva. Luego nosotros vamos a ver esto en los siguientes concilios del primer siglo. Bueno, los concilios que va a tener la iglesia más adelante a través de la doctrina. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del concilio de Nicea, donde se establece la Trinidad, que jamás de ahí hacia atrás había hablado de la Trinidad? Entonces nosotros vamos viendo que la revelación siempre es progresiva. ¿Se entiende la idea, no? Muy bien. Amén, amén.
En el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, estoy medio oscuro aquí, no leo bien, sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por él, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ahí está Espíritu con E mayúscula, se entiende entonces que es el Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, voy a poner luz, hermano, porque no veo bien en realidad. Ya estoy corto de vista. Al otro día, perdón. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Aquí hay un dato importante, hermano. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, aquí Pedro está sacando todo lo de su corazón, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Antes de ir a lo que tengo escrito ahí, ¿alguien me puede decir algún detalle relevante en estos versículos que leímos? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿No? ¿Están ahí, hermanos? ¿No? ¿O se fueron? ¿Qué cosa relevante podríamos rescatar de los textos que acabamos de leer? Les voy a ayudar. Versículo 24. Cuando entran en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y fíjense lo que había hecho Cornelio. Había invitado a toda su familia y a las personas más íntimas. O sea, Cornelio sabía que lo que el ángel había dicho era tan importante que él necesitaba que sus seres amados, sus seres queridos, estuvieran ahí cuando el predicador llegara a hablarles de Cristo. Esa es una lección preciosa para nosotros. Oye, va a venir el pastor, va a venir el hermano, no sé, invitemos a mi mamá, invitemos a mi hermano para que escuche lo que el hombre de Dios tiene que decir. O sea, Cornelio entendió de alguna manera que ese mensaje era importante. Otra cosa importante más que vemos en el texto, ¿alguien más se atreve? Sin temor alguno, que el Señor nos ve. La otra cosa que resalta es verdaderamente la ignorancia de Cornelio, porque cuando ve a Pedro, él se postra para adorarlo, hermano. Y Pedro le dice, no, párate inmediatamente, que yo también soy hombre.
Y otra cosa importante que Cornelio tenía claro, clarito, que no, yo no sé qué es lo que tienes que decirnos tú, pero sí tengo algo claro, que Dios te mandó porque me tienes que decir algo. Así que lo que tengas que decir, háblalo ya. Entonces vemos nosotros que el Espíritu dirige. Aquí las dos visiones convergen. Los mensajeros llegan mientras Pedro aún meditaba lo que había visto, ¿cierto? Aquí dice, 3 hombres te buscan, ve con ellos y sin dudar, porque yo los he enviado. Y vemos que el Espíritu dirige. Ahora, Pedro también cruza el umbral, entra en la casa de un gentil, algo de alguna manera terrible. ¿Ya? Y él confiesa de alguna manera que el Señor ya le había advertido que no llamara inmundo a lo que él había santificado. Por lo tanto, cuando él entra a la casa de los gentiles, ya entra con otra mentalidad. Probablemente tenía recelos de entrar ahí, pero él estaba obedeciendo el mandato de Dios. No se te ocurra llamar inmundo a lo que yo he santificado. Ahora, y vemos nosotros también lo que dice Cornelio, bien has hecho en venir. Cornelio entonces ha reunido a los parientes, a los amigos, una audiencia gentil dispuesta para oír lo que Dios había mandado. Qué precioso es eso, hermano. Y aquí nosotros vemos lo que es, lo que preguntábamos delante, el querigma, la predicación del Evangelio. ¿Alguien iba a hablar? Pastor, Sí, adelante. ¿se recuerda cuando usted lo invitaba al hermano Antonio los primeros días ya a la Esperanza? Sí, Cuando ahí se llenaba, ¿se acuerda que él invitaba a todo el mundo? sí, Se llenaba, incluso, bueno, y hay partes donde entre los pastores incluso hacen reverencia, algunos pastores todavía, sí. como que le hacen así cuando, oiga, pastor, y como que le hacen reverencia. Es casi parecido a lo que hace Cornelio en aquel tiempo, de hacer como reverencia o quizás que viene una eminencia, ¿cierto? Entonces, aún pasa todo ese tipo de cosas. Eso, pastor. Y fíjate que hay pastores que aceptan eso. Hay pastores que aún aceptan eso. De hecho, eso está bastante marcado en algunas iglesias donde los pastores tienen un lugar especial. Donde acá no están todos los pastores, el pueblo acá a este otro lado. ¿Cierto? Oye, mi pastor aquí. Bueno, yo no digo que no se deban honrar a los pastores, sí se deben honrar, pero no se debe pasar la línea de eso. Porque así como yo amo a mi pastor, debo amar a mi hermano también. ¿Cierto? Entonces sí, es real. Y nosotros vemos como el día de hoy hay pastores que son prácticamente dioses en sus iglesias, que no se les puede, son intocables. Muy bien, vamos con el querigma del versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, fíjense, vayan analizando el discurso. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ustedes pueden canalizar esa palabra? Porque para la teología reformada Dios sí hace acepción de personas. Dios sí escoge a unos y a otros no. Dios simplemente, dicen ellos en su gracia, en su plena voluntad, Él decide simplemente hacer acepción de personas. Separa a unos para un lado y a los otros para el otro lado. Pero cuando nosotros vemos este texto, ay, perdón, alguien más va a entrar. Déjenme. Así creo que ya entró. Cuando nosotros vemos este texto, no vemos al Señor haciendo acepción de personas. De hecho, lo dice, el Señor no hace acepción de personas. Ahora comprendo, dice. Lamentablemente hoy en el año 2026 hay personas que no lo comprenden. Y de verdad que da tristeza porque están hablando, a veces se está enseñando esto en el nombre de un Dios que es soberano, y en nombre de ese Dios se enseña que a Él se goza y se place en salvar a uno y a otros pasarlos por alto. No, Él se goza, Él se alegra de eso. Es más, su gloria va a ser demostrada en el infierno por su pura gracia. Salvó a uno y a otros los tiró para el infierno. O sea, eso no es el Dios de la Biblia. Y aquí dice el apóstol, ahora, y era un poco la mentalidad de Pedro, pues, si esa es la mentalidad del pueblo judío. Somos nosotros los escogidos. Esa gente no, olvídate. ¿Cuándo? Y ahora Pedro dice, no, ahora verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Escuche, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios
envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí comienza la predicación, el querigma. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. Ahí está el otro ejemplo. Mataron. A este levantó Dios al tercer día. Ahí está la resurrección. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ahí está el querigma. Jesús, Señor de todo, fue muerto por nuestros pecados, resucita y ahora es juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿No les parece maravilloso? Ahí nos dice de todos los que fueron escogidos radicalmente por Dios. No, dice que todos los que creyeren. Es que la Biblia es maravillosa, hermano. Cuando uno viene a las Escrituras sin los lentes teológicos que a veces hemos recibido, a veces es necesario sacarnos tanta teología o tanto pensamiento teológico y verdaderamente dejar que el texto nos hable. Es triste como muchos hermanos hoy día en la fe comparten más confesiones de fe, comparten más escritos de otras personas que la propia Biblia. O sea, leamos libros, sí, por supuesto que sí, a mí me gusta leer, yo leo libros, pero no hay nada como la Biblia. Entonces, aquí tenemos lo que es el querigma, lo que sería el sermón más completo en el libro de los Hechos. Sería un resumen apostólico del Evangelio ante los gentiles. ¿Se acuerdan que el domingo estuvimos hablando acerca de esto, del Evangelio, del verdadero Evangelio? Entonces, ¿qué contiene esto? Bueno, número uno, que Dios es imparcial en toda nación sagrada del que le teme, que Jesús es el Señor de todos, ungido por el Espíritu y poder, anduvo haciendo bienes, que fue crucificado, muerto colgándole de un madero, ¿cierto? Y ellos, de alguna manera, eran testigos de su vida, que resucitó al tercer día, que Dios lo levantó y se apareció a testigos escogidos, dice el apóstol, y que ahora es juez de vivos y de muertos, constituido por Dios. Los profetas dan testimonio de él. Y por último, que en su nombre hay perdón de pecados. Todo aquel que cree recibe el perdón de los pecados. Ese es lo que nosotros conocemos como el querigma, la predicación sencilla del Evangelio. Y aquí es bueno analizarlo, como decíamos el domingo, qué tan cerca estamos de esa predicación. Y ahí yo lo invito, hermano, a que nosotros analicemos la forma en que nosotros presentamos a Jesús, la forma en que nosotros hablamos del Evangelio. Esto es un buen parámetro, digamos, para hacerlo. Ya estamos terminando, dijo Pedrito. Ahora, aquí está nosotros, este podríamos catalogar como el corazón del discurso del apóstol Pablo, teológico del discurso. Dios no hace acepción de personas. Y si Pedro lo comprendió, nosotros debemos comprenderlo, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios no la hace, nosotros tampoco debemos hacerla. No debemos creernos exclusivos delante de Él, porque Dios no hace acepción de personas. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el término griego, literalmente, el que recibe el rostro, que juzga por apariencias, acepción, estamos hablando de la acepción. Y Dios no hace eso. Dios no ve nuestra apariencia. Él nos conoce verdaderamente. Y aquí lo que hablábamos delante, que Dios no es universalismo. No dice que toda religión salve, sino que
ninguna etnia queda excluida del Evangelio de Cristo. Que todos tienen oportunidad. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, corazón. Ahí está. Que Dios bendiga a nuestra pequeña. Y que por último, la buena noticia es radical. La acepción no depende del linaje ni del rango, sino de la fe que responde a la gracia de Dios. Esa va a ser la única condicionalidad, digamos, para que la buena noticia sea radical en una persona. Que la persona acepte, crea en el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, en el del 44, y aquí vemos, esta transición es maravillosa, hermanos. Y aquí ya con estos textos estamos terminando. Porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí nosotros vemos que ocurre lo que se llama en teología, o los que algunos teólogos dirían, el Pentecostés de los gentiles. Y esto ocurre mientras él predicaba, hermanos. Qué rico es eso. Mientras él hablaba del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo cae sobre los que oían el mensaje. El Espíritu desciende antes del bautismo. La iniciativa y la aprobación son enteramente de Dios. Es decir, que el don del Espíritu cae antes que el rito del bautismo. ¿Se entiende la idea, no? O sea, la persona cree y el Espíritu Santo llega ahí. Y él dice, como nosotros al principio. O sea, los creyentes judíos se asombran de alguna manera cuando escuchan hablar en lenguas a los gentiles, y como a través de esa lengua ellos glorifican a Dios. Y ahora sí que son bautizados sin barreras. Ahora ya nadie puede impedir, no hay una religión que pueda impedir, no hay nada que pueda impedir que ellos se puedan bautizar. Pedro manda a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y aquí, ¿qué ocurre? Que los gentiles son incluidos en la iglesia. Y bendito el Señor, que nosotros vemos que el Evangelio no se estrecha a un solo pueblo. Se abre a todas las naciones, a todos los pueblos. Tanto así que aquí en Chile, lejos de donde ocurrió todo esto, hay pueblo del Señor. ¿Qué pasa aquí? El cumplimiento del plan. Acuérdense que Hechos 1:8 dice que serían testigos hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos que eso comienza a abrirse en el capítulo 10. Y vemos aquí un solo pueblo por la fe, judíos, gentiles, que reciben el mismo espíritu. La identidad entonces nosotros de la iglesia vemos que se redefine en Cristo y no en una etnia. ¿Ya? Hoy día está bastante de moda la discusión si Israel es el pueblo de Dios, evangélicos peleando, discutiéndose, cuando el pueblo de Dios en este tiempo es la iglesia. Naturalmente debemos clamar, orar a Dios por Israel, clamar al Señor, pero en la dispensación de la gracia, el pueblo del Señor es la iglesia, pueblo adquirido por Dios, linaje, escogido por Dios. Si esa gente judía se convierte al cristianismo, pasa a ser parte del pueblo del Señor, de la iglesia. Por otra parte, vemos nosotros que la gracia va primero. Dios elige, prepara, actúa antes que el ser humano. Es decir, la misión sigue siendo la iniciativa divina. Dios prepara todo, ¿cierto? Dios elige al predicador. Dios prepara, Dios actúa antes que el ser humano. Dios prepara a Pedro: mira, oye, no llames inmundo, prepárate para ir a predicar a aquel lugar, habla del Señor. Dios prepara de alguna manera el corazón de Cornelio, prepara el lugar ahí para que la gente escuche el mensaje. O sea, la iniciativa siempre es de Dios. Por último, la continuidad y no una rotura. El Dios de Israel cumple su promesa a Abraham: en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y la descendencia de Abraham tiene que ver con el tema de la fe.
Todos aquellos que reciben, entonces, son parte de la familia de Abraham. Ahora, ecos y paralelos en los hechos. Hechos 10 es una bisagra que recoge el Pentecostés y anticipa el concilio de Jerusalén. En Hechos 2 ocurre el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto?, que desciende sobre los judíos en Jerusalén, y ahí tenemos el nacimiento de la iglesia. Ahora, en el capítulo 10 que acabamos de ver ahora, el Espíritu desciende sobre los gentiles y se rompe la barrera entre judíos y gentiles y ahora se forma un solo pueblo. Y estas dos situaciones anticipan lo que va a venir a ser el concilio de Jerusalén, donde se reconoce ahora sí oficialmente a los gentiles como parte de la iglesia. Porque de hecho se trata cuando lleguemos al capítulo 15. Algunos van a tener dudas si verdaderamente los gentiles deben ser agregados, si los gentiles deben continuar con los rituales judíos. Y ahí en el concilio se va ya a reconocer oficialmente que el pueblo gentil es parte de la iglesia. Bien, nosotros encontramos términos claves en el texto que acabamos de leer. Cuando se habla, por ejemplo, la palabra común o inmundo, el vocabulario de la pureza ritual, lo que Dios ahora declara limpio. Lo que para algunas personas era inmundo, ahora viene Dios y lo declara limpio. El que juzga por el rostro, estaríamos hablando de acepción de personas. La imparcialidad de Dios no favorece por apariencia. Claro que no. Ni linaje ni nación. O sea, Dios no hace acepción. Dios no mira nuestra apariencia. Dios no mira de dónde venimos. No hay acepción para Dios. Somos todos iguales. ¿Cierto? Y cuando habla de etnias, de naciones, gentiles, todos los pueblos ahora fuera de Israel son destinatarios ahora del propio evangelio. Y por último, la otra palabra que es temeroso de Dios, un gentil que adora a Dios, al Dios de Israel, sin ser prosélito pleno como Cornelio. O sea, tenía temor de Dios, pero no seguía la ley. Veamos algunas aplicaciones para hoy. El texto no solo creemos nosotros historia, como yo empezaba la clase al principio, el texto de alguna manera va a interpelarnos a nosotros como iglesia para ver cómo debemos actuar, qué vamos a hacer nosotros con esto que Dios nos dijo hoy, por ejemplo. Número uno, examinar nuestros prejuicios. ¿Les ha pasado a ustedes que hay iglesias? Oh, no, ese hermano no. No, esa hermanita no. Y hay prejuicios. ¿A quién considero yo impuro o fuera del alcance de la gracia? Bueno, este texto nos va a enseñar que el evangelio va a derribar esas barreras. Número dos, otra aplicación, que hay una misión sin fronteras. La iglesia existe para toda etnia, clase y cultura. Ninguna persona debe quedar fuera de esta invitación. Todos deben recibir la invitación del evangelio. Número tres, oír la voz del Espíritu Santo, seguir al Espíritu. Dios va adelante preparando corazones. Nuestra tarea es obedecer y hablar cuando Él abre la puerta. Hermanos, yo les pido que participen ahora de esta pregunta que les quiero hacer, antes de pasar al punto 4. ¿Cómo nosotros podríamos, o cómo el Espíritu Santo podría guiarnos el día de hoy para alguna misión que tiene que ver con el evangelismo? ¿Alguno me puede dar algún ejemplo? Sin temor, amados hermanos. No nos vamos a ir aquí hasta que hayan ejemplos. ¿Cómo predicar en la calle, pastor? ¿Algo así? ¿Salir a predicar el evangelio en la calle los días domingos cuando tenemos que salir? Sí, a la calle o a alguna persona, o digamos, aplicar el evangelio de manera general. ¿Cuál es la pregunta? Todo estoy bien en el Espíritu Santo. Repito la pregunta. Fíjense, el Espíritu Santo toca a Cornelio, muestra la visión a Cornelio, luego muestra la visión a Pedro y los guía, digamos, de alguna manera. A Cornelio lo guía para que llame a Pedro y a Pedro lo guía para que vaya donde Cornelio. ¿Cómo nosotros podríamos ver esa guía del Espíritu Santo el día de hoy? ¿Será posible que el Espíritu Santo guíe de alguna manera así el día de hoy? ¿Hay algún ejemplo de eso? ¿Creen ustedes que pueda suceder el día de hoy? Y si es así, ¿cómo sería? ¿O algún ejemplo de eso? Bueno, cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo,
pone en nuestros corazones hablar a una persona. Eso es real. ¿Les ha pasado eso? Sí, Y varias veces, oye, hay una persona ahí, uno está inquieto. Oye, ¿qué hago? ¿Le digo, le hablo? ¿Qué hago? Y ahí no debemos dudar que es el Espíritu de Dios que está preparando eso. O de repente, no sé, les va a pasar que alguien se les va a acercar y va a decir, oye, mira, qué sé yo, te quiero contar algo. Probablemente le va a contar algún tipo de problema y nosotros vemos que el Espíritu Santo está guiando para que tú hables con esa persona. Mi esposa estaba pidiendo, está levantando la manito. Adelante, mi amor. También puede ser con oración y con estudio de la palabra, como lo estaba haciendo Cornelio, que ahí fue revelado. Exacto. Buscando a Dios. Pedro, adelante. Espera un poquito. La Alice quiere hablar, la está guiando, está siendo guiada ahí. Pero todas estas cosas son interesantes, hermanos. ahí, pastor. Perdón por el interrumpido. Cuando nosotros creemos que es una coincidencia, cuando nos encontramos con personas, como usted decía, o cuando el mismo Espíritu mueve algunas cosas para poder hablarle de Jesucristo a algunas personas. A mí me ha pasado en lo personal, me pasó con el hermano José una vez, cuando voy a dar el ejemplo que me pasó a mí, allá en el trabajo, donde movió a una persona de una caseta, por decirlo así, y llega él, en el cual yo lo conozco, empezamos a hablar, él de alguna forma conoce más a Cristo, entonces, y yo me doy cuenta de cómo el Espíritu Santo movió a aquella persona para sacarla y traerlo a él, y para poderle hablar. Entonces yo creo netamente que el Espíritu mueve las cosas, mueve a las personas, mueve situaciones, mueve tiempos, mueve de todo. Entonces yo lo creo totalmente y no creo en las coincidencias. Amén. Entonces ahí tenemos ejemplos claros y yo creo que de alguna manera, sin que nos diéramos cuenta en el momento, yo creo que de todas maneras Dios a todos nos ha usado en ese aspecto. A todos yo me acuerdo, hermanos, cuando mi propia conversión, se podría decir que una conversión que no tenía sentido, porque yo fui a ayudarle a tocar a los chiquillos allá a la iglesia y Dios movió al pastor de estar ahí todo el ensayo. O sea, fue el Espíritu, o sea, es que es extraordinario. Por eso es que debemos confiar en el Señor en toda obra de evangelismo. Y por último, la última aplicación es lo que decía un poco mi esposa, una devoción que debe buscar a Cristo. Como Cornelio, la sinceridad religiosa halla su plenitud solo en el Evangelio de Jesucristo. Ahora que ya tenemos la luz del Evangelio, podemos acercarnos a Dios con plena conciencia, ya sabiendo cómo Dios quiere que lo busquemos. En el caso de Cornelio no sabía mucho, pero su devoción real lo llevó a buscar a Dios. Y creo, como le decía adelante, que hay personas que están buscando sinceramente a Dios y lo van a encontrar, hermano, lo van a encontrar. Y que Dios nos use a nosotros para esa labor también. Bien, discutamos un ratito. ¿Por qué Dios usa un testigo humano, Pedro, y no directamente al ángel para anunciar el evangelio a Cornelio? ¿Quién se atreve ahí a opinar? ¿Por qué creen ustedes que Dios, por qué no el propio ángel le dice a Cornelio, no, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro? ¿Por qué no lo hace directamente, sino que Dios prefiere ocupar a Pedro? ¿Alguien se le ocurre, según la lectura del texto? Por el Espíritu Santo, pastor, porque ya dice que la palabra de Dios que ya no morarán en templo hecho por hombres, sino que morarán en nuestros corazones, y Él dará testimonio de sí mismo en sí. Entonces, por eso nos usa a nosotros. Ya no usa teofanías, estoy hablando de apariciones, ni nada por el estilo, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Gracias, manito Pedro. Mi esposa, adelante, mi amor. Soy yo. La Lorenita, ya. Sí, yo creo que porque era de bendición para Pedro también, porque también tenía una enseñanza para él. Correcto también. Sí, Dios, digamos, no permite que el ángel, digamos, dé la revelación directa a Cornelio,
porque tiene que trabajar con Pedro y tiene que trabajar con Cornelio. Y ahí aparece lo que decía el hermano Pedro, que ambos son unidos, digamos, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en Pedro y trabaja en Cornelio. Segunda pregunta. ¿Qué revela sobre Dios el hecho de que sus oraciones y limosnas fueran vistas incluso antes de que él conociera a Cristo? ¿Qué revela de Dios ese hecho? Hermanos, hermanita Lamilla, hermana Juanita, hermana Marta, hermana El Lorena, pastor, hermano Manuel. Adelante, hermano Manuel. la comunión y la oración. ¿Ya? Pero sobre Dios, digamos, ¿qué nos muestra a nosotros sobre Dios el hecho de que Dios escuchara la oración y las limosnas antes de que él conociera a Cristo? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Está hablando de Como- Cornelio? ¿De Cornelio? No, no. Mire, escuchen la pregunta. ¿Qué revela sobre Dios el hecho de que las oraciones de Cornelio fueran vistas antes de que él conociera a Cristo? Que Dios también se revela o también se preocupa de las personas que en realidad lo están buscando. Exacto. Que Dios, a pesar de que Cornelio no le conociera directamente por medio de la revelación de Jesucristo, Dios ve el corazón de Cornelio, que él está buscando a Dios. Y eso revela que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende. Siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta, esta está fácil, cómo interpreta Pedro la visión del lienzo? Que de alguna manera, ¿qué nos enseña a leer sobre los símbolos a la vez de la luz, a la luz del texto, digamos? Acuérdense que Pedro ve animales, pero ¿cómo lo interpreta él? De que el Evangelio iba a ser predicado a todos, sin excepción de personas, incluso ellos, como les decía delante, a los samaritanos los tenían por inmundos, a los griegos y a todas las otras, digamos, otros países los tenían por inmundos, entonces a él de alguna forma se le estaba mostrando que ya el Evangelio iba a ser predicado a todos. Amén. Entonces Pedro interpreta la inmundicia de los animales y que Dios declara limpio. Pedro interpreta que verdaderamente no son los animales, sino que son las personas a quienes Dios ha limpiado. Y entonces eso, ¿cómo nos enseña a leer los símbolos a la luz del texto? Que naturalmente Dios ocupa distintas figuras, ¿cierto? Para hacer realidades, para hablar de realidades palpables, digamos. Esta, digamos, es una pregunta no tanto al texto, sino que a lo que nosotros vemos el día de hoy. ¿Qué barreras creen ustedes culturales o sociales seguimos enfrentando la iglesia de esta época para acoger a los que están afuera? ¿Creen ustedes que aún hay barreras que se deben derribar, ya sean sociales, culturales o de cualquier otra índole, que impidan que de alguna manera podamos acoger a todo el mundo? ¿Hay de los que no han podido participar? ¿Consideran existe alguna barrera al día de hoy en las iglesias? Esto de alguna manera nos ayuda a un análisis de la iglesia actual. La ideología, pastor. Ya, las ideologías. Hoy día vamos a encontrar iglesias que son de extrema derecha, iglesias que son de extrema izquierda, comunistas. Y esas son barreras que la iglesia no debe tener. ¿Qué otra barrera más por ahí alguien puede decir? Analicemos la iglesia del día de hoy. ¿Ustedes han oído hablar que hay iglesias ABC1, iglesias VIP, donde solamente tienen gente profesional, no solamente hay gente de dinero, la gente de clase media no existe en esas iglesias, menos gente pobre? Esas son barreras que hay que romper. Otra barrera más que yo veo, por ejemplo, es las formas de hacer nuestros cultos. Son barreras. Ah, no, yo no voy a ir allí porque ahí hacen esto. Ah, yo para acá allí cantan esto. Esto no me gusta.
Yo no voy a ir ahí porque el pastor predica más de una hora. Son barreras que hay que romper el día de hoy. ¿Alguien más? Antes de pasar a la última pregunta. Con lo que decía usted, pastor, entonces tenemos Opus Dei también nosotros en la iglesia cristiana. Hay de todo, hermano. De lo que se le ocurra ahí dentro de la iglesia. Muy bien, último. Si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo debiera cambiar nuestra forma de evangelizar y acoger a las personas? Aunque yo creo que nosotros no tenemos problema de eso, hermano. Verdaderamente, porque nosotros comenzamos la iglesia con gente que se nos orinaba en la silla, con gente en situación de calle, gente alcohólica, gente drogada. Los más antiguos se acordarán de eso. Nunca tuvimos problemas con eso. La Millaray se acordará cuando se ganaban al lado de ellos las personas con un olor terrible. Nunca tuvimos problemas con eso. Entonces, creo que en la forma de hacer acepción de personas, no sé, puede que a lo mejor exista o pueda existir en alguna ocasión, no sé, que entren personas, por ejemplo, quizás de matrimonios o parejas del mismo sexo, que pueda atraer algún tipo eh, de cuestionamiento a algunas personas dentro de la iglesia, pero también son barreras que hay que derribar. Porque si entra un homosexual, entra una persona lesbiana a la iglesia, hay que recibirlo con amor, ¿cierto? No hay que prejuzgar, porque si Dios Dios no hace acepción de personas, tampoco debemos hacerlo nosotros. Ahora nosotros esperamos que a través de la predicación del evangelio esas personas cambien, tal como debe cambiar un borracho, un ladrón, un drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, Hechos 10 nos enseña que Dios derriba la barrera entre judíos y gentiles y demuestra que el evangelio es desde su origen para toda nación, y vemos que la conversión de Cornelio no cambia el mensaje, sino que revela su alcance. La iniciativa es de Dios, no hay acepción de personas y el Espíritu de Dios es el que confirma. Y ahí vemos nosotros que el propio Pedro dice, pucha, si fueron bautizados, ¿qué puede impedir que, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué puede impedir que sean bautizados? Nada, nada puede impedir eso. Así que, hermanos míos, hasta aquí sería el estudio del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Este es el momento de preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación para que nos quedemos todos nosotros ahí en pantalla. Este es el momento de preguntas o de acotaciones acerca de la clase del día de hoy. Despierta la hermanita Steffi, por favor, hermanito Pedro. ¿Ya? Ya. Hermanito Ever. Ahí están todos, ahí. ¿No hay preguntas? ¿No hay acotaciones? ¿Aprendieron algo? ¿Se aprendió algo el día de hoy? Pastor, una pregunta. Manito Manuel, adelante. Por el punto que conversabais de pues, como dijo usted, una persona homosexual o lesbiana que entra en una iglesia, uno no tiene que juzgar ni criticar porque es así, pero es el punto que esa persona llegue, eh, porque he escuchado una iglesia que las permiten y están tiempos y tiempos, y si igual esa persona, el punto es que esa persona cambie y se convierta al Señor. Sí, efectivamente. O sea, la idea de que una persona sea recibida. Nosotros pensemos en la iglesia como un hospital, ¿cierto? Todos los que llegamos al Señor llegamos enfermos por el pecado. Entonces, pensamos en la iglesia como un hospital. Esperamos que ese pecado que nos tenía atado sea curado, sea sanado, sea sacado de nosotros. Entonces, por ejemplo, ya sea una persona de esa índole, o un ladrón, o una persona mentirosa, si nosotros vemos que el tiempo pasa y no cambia, naturalmente esa persona está siendo engañada, ¿cierto? Y ahí nosotros ya con la autoridad del Señor tenemos de alguna manera la facultad de decir, ¿sabe qué? Usted ya aprendió el Evangelio, lleva tiempo en este lugar, no ha querido arrepentirse. Nuestra labor es simplemente pedirle que usted busque su camino.
busque su camino porque se le ha predicado el Evangelio, usted no quiere entregarse a Cristo, no quiere cambiar, ya hicimos todo lo que podíamos hacer por usted. ¿Se entiende la idea? Bien, hermanos, espero que el Señor me los bendiga a todos. No sé si será posible que prendamos nuestras cámaras para despedirnos, hermanos amados. Espero que tengan un bonito fin de semana. Esperamos que las lluvias no sean tan intensas este fin de semana y podamos reunirnos con normalidad en la iglesia. Amén. Eh, ahí está la Lorenita. Yo quiero saber qué está comiendo la milla. Chicle, chicle. Ahí está la mamá también, Dios le bendiga. Ahí está la Esmeralda, mira. Esmeralda, Dios te bendiga, hija. Allá está el Tata. Bendiciones. Bien, hermano, le damos gracias al Señor. Le voy a pedir, ¿quién oró al principio, el hermano Pedro? Hermanito Ever, usted nos va a Amén. despedir de la reunión del día de hoy. Amén. Amado Rey y bendito Señor, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque hemos estado un día más, Señor, pese a las dificultades de poder reunirnos, Señor. Hemos estado reunidos por este medio, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre Celestial. Aunque muchas veces nos cuesta interactuar mucho de esta forma, Padre Celestial, pero estamos todos en un mismo sentir, Señor. Nosotros igual respondíamos alguna pregunta del pastor sin abrir el micrófono, pero estamos todos en un mismo sentir y tú nos ves, Padre Celestial. Tú ves nuestros corazones, tú ves nuestras ganas, Señor. Y te damos tantas gracias por eso, Señor. Te pido la bendición por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han estado reunidos y los que no han podido también, Señor. Bendícelos en sus hogares, Señor. No permitas que nada malo pase, Señor, con esta lluvia, Padre Celestial. Protégelos, hazlos descansar en esta noche, Señor. Y te agradezco, Padre, porque nuestro pastor nos guía, Padre Celestial, en este camino, Señor. Nos enseña, Padre Celestial. Tiene paciencia, Señor, con nosotros, Señor, y nos enseña de la mejor forma posible, Padre Celestial. Te ruego la bendición por cada uno de nuestros hermanos, como decía, Señor. Mañana tengamos un nuevo día, Señor. Y eso, te agradezco, Padre, porque has estado con nosotros hoy, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias, Señor.